empezar con esto, ¿verdad? El afecto es la manifestación externa del humor, una emoción que es, sin embargo, sentida internamente. ¿Ustedes ya vieron historia clínica o historia mental? ¿No? No, porque no vi. Bueno, dentro del examen mental, que es la forma en la que van a usar ustedes para evaluar a los pacientes, va a haber algo que a nosotros nos va a tocar preguntar, que es el ánimo y el afecto, ¿verdad? El ánimo realmente es la pregunta que nosotros le hacemos al paciente de cómo se está sintiendo, y él nos puede decir bien, mal, triste, etc., ¿verdad? Y el afecto es algo que nosotros vemos en el paciente. Y aquí entran en juego ambos, y por eso es que empiezo explicando esto, ¿verdad? Porque el afecto es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Esta es la manifestación externa, ¿sí? Sin embargo, es algo que solo el paciente va a sentir, y a veces puede ser distinto lo que nosotros vemos a lo que el paciente nos vaya a referir, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando que en el trastorno afectivo bipolar vamos a encontrar todas estas variaciones. Vamos a encontrar episodios de depresión, episodios de manía, vamos a hablar de lo que es la unipolaridad, la bipolaridad, la hipomanía y la psicosis rápida. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por lo que es el trastorno afectivo bipolar. Pues esta es aquí dice enfermedad, realmente es un trastorno. Los trastornos, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre trastorno y enfermedad? La enfermedad sí se puede curar, pero el trastorno, dependiendo, solo como que se puede, por ejemplo, si es en psiquiatría, se puede medicar nada más para controlar. Exacto, o sea, hay una remisión de síntomas o una estabilidad del cuadro clínico, pero realmente no hay algo que se diga cura, ¿verdad? También hay que entender que esta se vuelve la forma, voy a decir, normal de nuestro cerebro de funcionar, ¿verdad? Entonces, dentro del trastorno afectivo bipolar o dentro de la bipolaridad, ¿sí? Este es un cerebro que funciona de una forma diferente, ¿verdad? Esto no es algo que se adquiere, es algo con lo que ya se nace. Hay un factor genético de por medio, ¿ok? Entonces, ya nuestro cerebro funciona de esta forma, o sea, no es que el cerebro esté enfermo, es que esta es la forma en la que funciona. Entonces, lo que podemos hacer es estabilizarlo y llegar a una remisión de síntomas, pero no hay una cosa como la cura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta es un trastorno o una enfermedad que es crónica. Es básica porque tiene distintas fases, es cíclica, ¿sí? Es compleja desde donde sea que lo vean, ¿verdad? Desde la forma de identificarlo en la clínica hasta la forma de manejarlo con los medicamentos, ¿sí? Se relaciona todo lo que es la funcionalidad del paciente, eso es desde las funciones cognitivas, el afecto, que era lo que yo les decía, o el ánimo, ¿verdad? El comportamiento. Y como les decía, pues tiene el factor hereditario, ¿verdad? Entonces, dentro de los retos más grandes que hay dentro de la bipolaridad o del trastorno, ¿verdad? Es cómo se van a ir expresando los síntomas, ¿verdad? Porque vamos a ver que realmente, como esta es una forma en la que el paciente identifica como normal su funcionalidad, no es algo que cualquiera de nosotros nos sintamos súper bien y digamos, voy a ir a consultar al psiquiatra o al psicólogo porque me estoy sintiendo súper bien, ¿verdad? No es así. Entonces, usualmente nos llevan a la clínica con cuadros depresivos, ¿sí? Entonces, ahí es donde encontramos el primer reto, ¿verdad? Porque clínicamente podría aparecer cualquier otro diagnóstico como la hiperactividad, como un TDAH, ¿verdad? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o un trastorno de personalidad, ¿verdad? También dependiendo de la edad, los niños también lo tienen, ¿verdad? Porque recordemos que como es algo que ya trae la persona, no es que vaya a empezar después de que cortó con el primer novio, ¿verdad? No, sino que esta es la forma de funcionar de esta persona, ¿ok? La detección temprana del trastorno afectivo bipolar es súper importante para que, digamos, el curso de la vida del paciente, ¿verdad?, tenga una mejor calidad, ¿sí? Que nosotros podamos enseñarles a los pacientes a identificar los síntomas, cómo en ellos se van a ir disparando, se van a ir presentando estos ciclos, qué significan, cuáles son los síntomas de alarma, y el objetivo es disminuir la morbilidad, ¿sí?, la mortalidad, y que se me dé realmente para el paciente una mejor calidad de vida. ¿Okay? Entonces, eso es lo principal.
la bipolaridad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no estamos hablando de curación, ¿verdad? Estamos hablando de que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, también está en niños y adolescentes. Esto no es, el texto no es neto para niños y adolescentes, pero estos son los objetivos, ¿verdad? Disminuir la mortalidad, ¿sí? Ayudar a la buena regulación de las emociones, porque sí son pacientes que sus emociones ellos las van a vivir de una forma pues, más intensa, ¿sí? No es que esto sea ni malo ni bueno, ¿verdad? Hay personas que no van a tener bipolaridad y de todas formas sus emociones van a manejarlas de una forma intensa, ¿sí? Pero entonces a veces las tristezas para ellos van a ser inmensas, ¿verdad? Cuando pasa algo triste, se van a sumergir demasiado en la tristeza, y cuando pasa algo muy feliz, o sea, van a estar eufóricos, ¿verdad? En algunos, y algunos ni siquiera lo vamos a notar, y de todas formas están dentro del trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que también, bueno, en las emociones pues van a haber variaciones extremas, no solo de alegría y tristeza, vamos a encontrar de todo, ¿sí? Pero el detalle es que sí altera todas sus funciones, ¿sí? La cognición para el paciente con bipolaridad sí entra en juego, sí disminuye atención, concentración, memoria, disminuye la funcionalidad, la psicomotricidad también se ve alterada, ¿sí? Y los ritmos circadianos, que es, no sé si han hablado de los ritmos circadianos, pero es lo que regula realmente toda nuestra funcionalidad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces eso también se ve alterado en los pacientes con bipolaridad, ¿sí? Como les decía, se va a caracterizar por la presencia de episodios depresivos y de episodios maníacos o hipomaníacos, y a veces pueden haber episodios mixtos, ¿ok? Todo esto se puede ir, digamos, mezclando con o intercalando con una estabilidad relativa del ánimo, que es lo que el paciente va a considerar normal, ¿ok? Por eso es que no me gusta la palabra normal, porque después de todo que es normal, ¿verdad? Lo que es normal para mí, pues es normal para ustedes, ¿sí? Entonces, es un trastorno que sí interfiere mucho en la vida social, en la vida familiar, académica, laboral, y sí disminuye la calidad de vida, y es por eso que es tan importante. Además de todo esto, ¿sí? No sé si están diapositivas después, pero además de todo esto, algo muy importante con la bipolaridad es que como es un cerebro que tiene una funcionalidad distinta, cada episodio que tiene se asemeja a un tipo de estímulo, digamos que es similar a una convulsión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una convulsión en el cerebro, se genera un efecto que va dejando como ciertas cicatrices, ¿sí? Lo mismo pasa con la bipolaridad, ¿ok? Da un efecto que es muy similar al de las convulsiones, y curiosamente pues los medicamentos que nosotros utilizamos son similares, ¿verdad? Son, en algunos casos son los mismos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si no se da el tratamiento necesario para un cerebro con bipolaridad, esto puede desarrollar a largo plazo demencias tempranas, ¿sí? O incluso disminución de las funciones cognitivas del paciente. Entonces, a una edad muy temprana, el deterioro de las personas puede empezar a disminuir. Entonces, no es nada más porque ya no esté teniendo esos cambios de ánimo, porque qué aburrido estar aguantándolo, ¿verdad? No es eso, sino es realmente para que podamos brindarle una mejor calidad de vida, no solo en el momento actual, sino a largo plazo. ¿Okay? ¿Ya vieron la lección? Sí. Entonces, a mí yo me pongo bien nerviosa, ¿verdad? Entonces se me olvidan, algunas veces se me olvidan, como el libro que me encanta donde saqué estas imágenes, ¿okay? Entonces, ya me voy a recordar y se les voy a decir. Psicofarmacología de Stahl. Sí, todas las imágenes que ustedes van a ver son del libro de Stahl, ¿sí? Entonces, yo soy una persona muy visual, entonces por eso les traigo imágenes, ¿verdad? Y eso lo vamos a mover en el resto de la clase, ¿sí? Entonces, para un episodio depresivo mayor, esto
síntomas que nosotros buscamos, ¿sí? Se requiere uno de estos dos, pueden aparecer a veces los dos, ¿verdad? Es un humor deprimido, ¿sí? Puede haber pérdida de interés en las cosas que antes nos generaban interés, ¿verdad? Apatía, y además 4 de estos síntomas. O sea, realmente en cuanto al episodio depresivo mayor que vamos a encontrar en la bipolaridad va a ser el mismo que ustedes ya conocen, ¿ok? Van a haber cambios en el peso, el apetito, alteraciones en el sueño, agitación o retraso psicomotor, va a haber sensación de fatiga o cansancio, pensamientos de culpa o de inutilidad, ¿sí? Van a haber alteraciones en las funciones ejecutivas, ¿sí? Y pueden aparecer también pensamientos o ideas de suicidio, ¿ok? ¿Cómo se los estoy poniendo visual? Quiero que lo tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, eso es. Versus, esto es un episodio maníaco, ¿ok? El episodio maníaco es, si se dan cuenta, así que lo contrario, ¿verdad? Ahí sí nos vamos de un polo depresivo, vamos a. Voy a poner acá. Entonces nos vamos de un polo depresivo al polo maníaco, que es esto. O sea, un episodio maníaco, vamos a ver, ahí está. Entonces, consiste en un periodo de más de una semana de duración. Y lo que necesitamos es que esté presente un humor elevado o expansivo, ¿sí? Anormalmente elevado, ¿sí? O un humor anormalmente irritable, ¿sí? Uno de estos dos es suficiente, ¿ok? Más 3 o 4 de estos si es un ánimo irritable lo que está presente, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar que puede haber una elevación de la autoestima o una grandiosidad, ¿sí? O sea, realmente el paciente sí se siente con una autoestima muy alta. Algunos pacientes incluso llegan a referir que se sienten como superhéroes, no es mentira, ¿sí? Sí dicen que solo les hace falta la capa. Hay un aumento de la actividad dirigida a un objetivo, ¿sí? Cualquiera, laboral, sexual, social, académico, pero hay un aumento significativo. Hay un aumento en que se empiezan a involucrar en actividades de riesgo y hay una disminución en la necesidad del sueño. Disminución en la necesidad no es lo mismo al insomnio, ¿verdad? En el insomnio ustedes saben que de noche están cansados y quieren ir a dormir, se acuestan y no pueden dormir, quieren dormir y no se pueden, mientras que en la disminución en la necesidad del sueño lo que vamos a ver es que el paciente simplemente no tiene sueño. Entonces sabe que es de noche, sabe que es la hora de dormir, pero se siente como que fueran las 10 de la mañana, entonces quiere seguir la actividad, ¿verdad? Eso es algo muy característico, ¿sí? Puede haber distraibilidad o falta de concentración, entonces puede desencadenar esto otro también, que es la fuga de ideas o el pensamiento. Pueden sentir estos pensamientos van tan rápido, entonces van saltando de un pensamiento a otro, ¿ok? Y por lo mismo que el pensamiento va muy rápido, al momento de platicar con ellos, el discurso va a ser abundante, puede llegar a ser acelerado. Incluso algo que suele suceder es que cuando están escribiendo, como es tan bien, su pensamiento es tan acelerado, las palabras se van a confundir con números, con otras letras, entonces es difícil de entender, ¿ok? ¿Sí? Ahora, esto es un episodio maníaco, ¿ok? Voy a poner aquí. ¿Saben qué es eutimia, no? Eutimia es el estado de ánimo normal, pero le vamos a decir eutimia porque el estado normal de ánimo para mí es diferente al de usted, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a poner eutimia. Entonces, acá, en este cuadro, a mí me gusta mucho porque realmente representamos, y en este nos vamos a ir moviendo, ¿sí? Está representado como todos los episodios dentro de la bipolaridad que vamos a poder encontrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿tienen papel? No.
nos vamos a mover con este cuadrito que les voy a explicar ahorita. Este de acá, ¿sí? Va a ser la eutimia. Sí, porque así está. Entonces, este de acá. Gracias. Este de acá va a ser la eutimia, ¿ok? Entonces va a ser nuestra normalidad, por decirlo así. Voy a asumir y voy a decir donde todos nosotros estamos ahorita, ¿ok? Sí. Por debajo de la eutimia vamos a encontrar la depresión, ¿ok? Entonces, el ánimo deprimido, ¿sí? La depresión en sí, el trastorno depresivo mayor, lo vamos a medir o lo vamos a identificar con esta línea de acá. En medio de la eutimia y de la depresión, vamos a encontrar este otro, ¿sí? Que se llama distimia, que es también un tipo de depresión, pero más leve, o sea, va a haber más funcionalidad, ¿ok? Y por arriba de la eutimia vamos a encontrar el polo superior, que es la manía, ¿sí? Que es un ánimo, como les expliqué en la imagen anterior, anormalmente elevado o irritable, ¿sí? Y vamos a encontrar entre la eutimia y la manía esta línea de acá, que va a ser la hipomanía, que va a ser también elevado, pero menos, es un nivel más sutil, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí en el cuadrito nos dice, el episodio maníaco, manía, ¿sí? Humor anormalmente elevado, expansivo o irritable, más otros 3 síntomas de los que ya vimos, acá arriba, ¿sí? El episodio depresivo mayor, ¿sí? Acá abajo, humor deprimido o pérdida de interés, más otros síntomas, ¿sí? El hipomaníaco, hipomanía igual, más otros 3 o 4. Estos dos podrían confundirse. Y hay algo que los diferencia, la funcionalidad, ¿verdad? En este de acá, el paciente realmente puede alterar tanto su funcionalidad que ya no puede funcionar dentro de la sociedad, y usualmente en este episodio se necesita ingresar al paciente al hospital, ¿ok? Mientras que en este, no, en este el paciente sigue funcionando, la gente alrededor de él puede ver que hay una alteración, pero él lo siente normal, vamos a decirlo, es normal. Y luego, pues un episodio mixto, ¿sí? Que vamos a ver que cumple los criterios para ambos, ¿sí? Va a haber un episodio maníaco, pero también van a haber síntomas depresivos, o puede ser un síntoma depresivo predominante con síntomas maníacos, ¿ok? ¿Sí vamos a entender? Entonces, ¿qué es ahorita? Ajá, sí. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor, ¿sí? Pero vamos a salir primero de la teoría. Entonces, un episodio depresivo dentro del trastorno afectivo bipolar puede ser un depresivo mayor, que es el que ustedes ya conocen, el que ya vimos en las imágenes. Puede haber un único, bueno, el trastorno depresivo mayor por sí solo es un único episodio, ¿sí? ¿Podemos encontrarlo dentro del trastorno de bipolaridad? Sí, podemos encontrar un único episodio depresivo, ¿sí? Pueden haber también episodios recurrentes. La distimia es más larga, ¿sí? Entonces es un tipo de depresión que va a estar ahí, sí, como en fondo de pantalla a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y la depresión doble es un episodio depresivo con una mala recuperación, ¿verdad? Entonces salimos de este a una distimia, pero nunca llegamos realmente a una eutimia. Y después de la distimia vuelve a bajar, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, para que lo volvamos a tener en mente, ¿verdad? Episodio de depresión mayor. Para este diagnóstico necesitamos 15 días de estos síntomas. Bueno, entonces, ahorita que estamos hablando tanto de todos estos síntomas de la depresión, y este primer episodio que vamos a ver son los depresivos, vamos a ver que, aunque quisiera pensar yo, ¿verdad? Ustedes ya lo saben de la depresión, podrían ustedes preguntarse qué es lo que diferencia al episodio depresivo bipolar de un episodio depresivo unipolar, de alguien que no tiene bipolaridad. La realidad es que es muy difícil diferenciarlos porque realmente
incluso el DSM lo describe igual, o sea, los criterios, los síntomas son los mismos. Estos son algunos, vamos a decir, tips, ¿sí?, que nosotros podemos usar para identificar que van a estar presentes más en un episodio bipolar que en un episodio unipolar. Entonces, por ejemplo, una depresión con una alteración en el tiempo del sueño, con una sobrealimentación, con una ansiedad que lo acompaña, con un retraso motor, con la habilidad durante el episodio, o sea, no solo de tristeza, sino va a estar más cambiante. Si hay síntomas psicóticos o si hay pensamientos suicidas, ¿sí?, muy marcados, esto nos sugiere que va a ser una depresión bipolar. ¿Ok? ¿Sí? Eso que nosotros al verlo nos toca tener que investigar un poquito más al paciente para que nosotros podamos asegurarnos que no vaya a ser bipolar, ¿sí? O sí, y darle el tratamiento. Porque es tan importante identificar qué tipo de depresión es, si es unipolar o bipolar. Porque el problema está que si nosotros le damos un medicamento para una depresión normal, ¿sí?, a un paciente bipolar, le vamos a aumentar las crisis, lo vamos a hacer ciclar más a lo largo del año, los síntomas van a ser más intensos, se va a ir a un episodio de manía porque va a salir de acá y se va a ir para acá, entonces se puede psicotizar y nosotros estamos haciéndole daño a su cerebro y eso nos va a tener que hacer que lo ingresemos al hospital y eso sí se complica un montón. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos diferenciar en el paciente un episodio depresivo unipolar versus bipolar. ¿Okay? ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? Cuando el paciente bipolar llegue con nosotros a la clínica, obviamente no va a saber que es bipolar, la mayoría de las veces, ¿sí? Va a llegar con un cuadro depresivo, ¿sí? Y conforme nosotros vamos en la entrevista, ¿sí?, lo ideal es que nos vayan saltando ciertas cositas, ¿verdad? Cuánto tiempo lleva el episodio depresivo, secundario a qué es, y nos vamos a la historia de vida del paciente, ¿verdad? Cómo era de pequeño, cómo hacían sus clases, cómo era en el colegio, cómo son sus relaciones, ¿sí? Porque entonces todo esto nos da el contexto de funcionalidad del paciente y ahí es donde nosotros vamos a encontrar y vamos a poder decir, no, bueno, pues este sí es un episodio depresivo, nunca le ha pasado, no hay síntomas de activación, entonces me voy a ir porque es una bipolar y lo voy a manejar bipolar. Si yo empiezo a ver que hay síntomas de activación a lo largo de su historia de vida y que hay otros episodios depresivos, ya ahí ya dudemos, ¿ok? ¿Sí? Con el objetivo de ayudar al paciente, ¿sí? Entonces, sí. Pero ¿cómo nos podemos guiar con el paciente cuando tiene esos síntomas? Por ejemplo, cuando es una depresión unipolar, ¿sí? Podemos ir a de ese depresivo como los tienes. El es depresión unipolar. Ajá. Mira, pues el episodio unipolar, lo que pasa es que en el DSM los criterios y en el CID-10 los criterios. Ajá, sí. Lo que pasa es que ustedes van a encontrar en el DSM y en el CID-10 la depresión con los mismos criterios, la bipolaridad, que la unipolar. Lo que la va a diferenciar es el contexto de vida del paciente, digamos, cómo él se mueve a lo largo de su vida, ¿sí? Y, por ejemplo, si el paciente, vamos a tener el típico paciente que vaya con nosotros, lo voy a ejemplificar, pero lo voy a sacar de proporción, ¿verdad? O sea, voy a dar un ejemplo así como bien exagerado. ¿Sí? Y entiendo que es exagerado, pero es real, o sea, sí llegan así los pacientes, ¿verdad? O sea, viene el paciente completamente vestido de negro, sin peinarse, con una cola, paciente femenina, vamos a poner, ¿sí? Un semblante que nos da a ver a nosotros, ahí es donde entra el afecto, ¿verdad? Yo veo que la persona se ve triste, ¿verdad? Vemos que trae los ojos hinchados, que ha estado llorando, ¿verdad?
se sienta, empezamos la entrevista, le preguntamos por qué está ahí con nosotros y empieza a llorar, ¿verdad? Empieza a llorar, nos dice que se está sintiendo muy mal, que se está sintiendo muy triste, que hace 3 meses terminó una relación y desde entonces pues ha venido para abajo, llorando todo el tiempo, hay pérdida del apetito, quiere dormir todo el tiempo, pero a veces en la noche le está costando dormir, ¿sí? Ya deja de interesarse en las cosas que antes le gustaba, no tiene la energía para hacer nada y ella sabe que tiene todo para ser feliz, como siempre los demás de los pacientes, ¿verdad? Y aún así, esa tristeza que ella siente no se la puede quitar, ¿verdad? Entonces bueno, tendremos su motivo de consulta y nos vamos para atrás, ¿ok? Y entonces ya le preguntamos, ¿ya le había pasado esto antes? Y usualmente nos va a decir, no, nunca me había pasado. Hablando de un unipolar, ¿verdad? ¿Sí? Donde no hay esta situación, ¿sí? Es solo de una cosa de unipolar. No, esta es la primera vez que me pasa, yo usualmente soy una persona bien tranquila, no me meto en problemas con nadie, buscamos por consumo de sustancias, no hay consumo de sustancias, por actividades de riesgo, no hay actividades de riesgo, buscamos por pensamientos suicidas, no van a haber pensamientos suicidas, buscamos por un aumento en la tendencia de comer, ¿verdad? No hay un aumento. No está sintiendo ella ansiedad junto con la depresión, sino solamente se siente triste. Ahí es muy pura, esa depresión es muy pura, ¿sí? Entonces va a ser muy fácil para nosotros en la clínica decir, bueno, y vamos a su historia familiar, porque como esto tiene un factor hereditario, como se los decía, y de alguien más en su familia ha tenido episodios depresivos o ansiosos, no, nada. La verdad es que esta es la primera vez que me pasa, por eso ya. Ok, bueno, entonces es una depresión que es muy pura, y entonces la podemos identificar como una depresión unipolar. Les voy a poner otro ejemplo, ¿sí? También lo voy a exagerar un poco, pero también son cosas que pasan, ¿verdad? Llega la paciente y cuando entra como un crop top, una minifalda, botas altas, ¿sí? El pelo suelto, súper maquillada, ¿verdad? Y se sienta y les dice a ustedes, le preguntan, y les dice muy tranquila y por ratitos está riéndose, ¿verdad? Está deprimida, que no quiere ganas de hacer nada, que no se puede concentrar, que no puede dormir en las noches, ¿sí? Que se siente está comiendo un montón, ¿sí? Que se siente muy ansiosa, ¿sí? Que por ratitos está como súper irritable, ¿sí? Y de repente pues también se pone muy triste y entonces se pone a llorar y pasa días y días llorando y hay muchos pensamientos suicidas, ¿sí? Ahí nos vamos a otro tipo de bipolaridad, a otro tipo de depresión. Ese ya sería un tipo de depresión que nos sugiere más un episodio depresivo bipolar. Si nos vamos a la historia familiar, probablemente nos vaya a decir, pues sí, fíjense que la verdad es que mis papás, los dos, constantemente han estado deprimidos, o uno de ellos a cada rato se deprimía, o era muy ansioso, o algo que es muy frecuente aquí en Guatemala es, sí, tuve un abuelito que nunca lo conocí, pero me contaron que se suicidó. Entonces, ya todas estas cosas nos empiezan a dar una idea de la genética de la familia, ¿verdad? Ahora, sí puede llegar el paciente, ¿verdad? Vestido de negro, sin maquillaje, llorando todo el tiempo, ¿sí? Pero hay muchos pensamientos suicidas, hay ideación suicida, hay mucha ansiedad, no siente la necesidad de dormir. Entonces ahí es donde está el problema, porque se empieza a mezclar una que es muy pura, que va de acuerdo a un prototipo de lo que es la bipolaridad, ¿sí? De la depresión, pero se mezcla con cómo es el paciente y su historia de vida, su genética, ¿verdad? ¿Okay? Entonces lo que nos puede guiar es el tiempo de sueño. Si hay mucho sueño, ¿sí? 12 horas de sueño, por ejemplo, ha pasado, o por ejemplo, duermen 3 horas nada más, ¿verdad? Entonces por eso estas que están acá son como perlas, les decimos nosotros, porque son como tips,
que nosotros podemos utilizar para poder ir identificando. A esto, de cajón, yo le agregaría preguntar por la historia psicológica familiar, ¿verdad? ¿Ok? Porque eso siempre, siempre va a pasar. ¿Ok? ¿Me contestas tu pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, aquí es precisamente esto lo que digo, ¿verdad? Si hay una depresión mayor, y aquí estamos hablando de algo que es unipolar, o sea, solo de un polo, ¿ok? Si se dan cuenta, no entra en juego el polo superior, solo el polo de abajo, ¿sí? Vamos a encontrar que hay un episodio único o puede ser una depresión que es recurrente y entonces el tiempo vuelve a bajar, ¿ok? Recordemos que esto necesitamos que el episodio tenga, los síntomas tengan mínimo 15 días, ¿ok? Y así es como lo vamos a ver. De la eutimia bajamos a la depresión. ¿Sí? ¿Dudas? La distimia sí va a tener una duración de 2 años o más. ¿Sí? O sea, es una depresión que el paciente va a llegar con nosotros y nos va a decir que ha estado atendido toda su vida, por ejemplo. O que ya lleva 4 años. ¿Sí? Entonces, de la eutimia baja a la distimia, no a ser tan disfuncional como un cuadro depresivo, sino que es bastante funcional, o incluso se le dice depresión de alto funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esto es una distimia, ¿sí? La depresión doble, ¿verdad? Que vamos de la eutimia, pasamos a la distimia, ojo, 2 años o más, y luego podemos bajar a un episodio depresivo mayor, ¿sí? Entonces, y del episodio depresivo mayor no salimos realmente de la eutimia, sino que regresamos a la distimia y ahí se mantiene. Esta es una depresión doble, ¿ok? ¿Por qué les pongo todas las imágenes de la depresión? Porque es raro que el paciente bipolar nos vaya a llegar en un episodio de manía o de hipomanía, nos va a llevar en depresión, ¿ya? Y aunque ustedes puedan ver la depresión doble, la distimia o la depresión recurrente, ahí es donde ustedes les va a tocar cómo identificar que el paciente es como bipolar, con lo que les había dicho, su historia de vida y su genética. ¿Okay? Entonces, vámonos a lo que es lo más fácil de la bipolaridad, ¿sí? Que son los episodios maníacos e hipomaníacos, ¿sí? Vamos a encontrar realmente 2 son los tipos de bipolaridad, ¿ok? Si ustedes van al DSM, van a encontrar trastorno afectivo bipolar tipo 1, ciclación rápida, trastorno afectivo bipolar tipo 2 y ciclotímico, ¿ok? Hay mucha controversia alrededor de esto, ¿sí? Ya ahorita les voy a explicar por qué, pero ahorita vamos a ver qué es cada uno, ¿sí? En el trastorno afectivo bipolar vamos a encontrar episodios maníacos, ¿sí? Plenos, y o episodios mixtos, o sea, manía con síntomas depresivos, ¿ok? Y usualmente va a estar seguido este episodio de un episodio depresivo. Entonces, por ejemplo, que el paciente les llegue en un episodio depresivo terrible, no se puede bañar, no puede salir de la cama, la familia está preocupada porque ya no está funcionando, está con pensamientos suicidas, ¿sí? Llega con ustedes y le preguntan cuánto tiempo llevas así, ¿verdad? 1 mes. ¿Cómo estábamos antes del mes? No, pues es que yo antes del mes estaba súper bien, ¿sí? Estaba funcionando al 100, sí, me metí a jugar y a apostar y entonces perdí todo mi dinero, saqué mis ahorros y entonces también los perdí y entonces ahí fue cuando me empecé a deprimir. Entonces hay actividades de riesgo, ¿verdad? Estaba tan bien que ni siquiera necesitaba dormir y estaba súper funcional, ¿ok? O sea, entonces después de este episodio o de la hipomanía, ¿sí? Viene un episodio depresivo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿en qué consiste la ciclación rápida? Van a haber manías, episodios de manías recurrentes, ¿sí? Más o menos 4 veces al año. O sea, si vamos a tener 4 veces al año un episodio de manía, ¿cuántos depresivos vamos a tener?
levanten sus mates. 8. ¿Cómo dijo? Si vamos a tener, en la ciclación rápida, va a haber una manía recurrente, sí, o sea, episodios en el año, pueden llegar a haber 4 episodios maníacos, ¿sí? ¿Cuántos episodios depresivos van a haber? 16. Va, se los voy a volver a decir. Después, siempre, después de un episodio maníaco, viene un episodio depresivo. Siempre. ¿Ok? Si tengo 4 episodios maníacos en el año, ¿cuántos episodios depresivos voy a tener en el año? 4. Exacto. ¿Ok? Sí, para que lo tengan en cuenta. Para que vean que las mates sí se usan en psicología. Ahora, en el trastorno afectivo bipolar tipo 2 no se llega a la manía. ¿Okay? No se llega a la manía, sino que realmente la alteración está en la hipomanía. Y eso es lo que hace la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. ¿Sí? Para fines prácticos, solo se utilizan 2 tipos de bipolaridad, tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? El tipo 1, maníaco, el tipo 2, hipomanía. ¿Sí? La verdadera diferencia es que el maníaco necesita hospitalización. El hipomaníaco no. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en el tipo 2 hay un episodio hipomaníaco y un episodio depresivo mayor. O sea, siempre que vaya a haber un episodio de aquí arriba, va a haber después un episodio de aquí abajo. Siempre. Entonces, si yo tengo un episodio de hipomanía, voy a tener también después un episodio de depresión. Usualmente el paciente no nos va a llegar acá, nos va a llegar acá. ¿Ok? Y luego pues está el ciclo típico, que son oscilaciones anímicas que son menos graves que en la manía y que en la depresión, pero va a estar fuera de los límites de humor normal para el paciente y se va a ver alterada la funcionalidad. ¿Okay? Vamos a recordar entonces cuáles son los síntomas maníacos. ¿Okay? Humor elevado, expansivo o irritabilidad. Elevación de la autoestima o grandiosidad, aumento de la actividad dirigida o objetivo, actividades de riesgo, disminución de la necesidad del sueño, distraibilidad o falta de concentración, verborrea, un discurso acelerado, fuga de ideas o pensamientos acelerados. Y vamos a pasar entonces, ¿sí? Voy a escribir acá. Lo siguiente. El bipolar tipo 1, ¿sí? De la de Will para arriba, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de manía e hipomanía, ¿ok? Entonces, el bipolar tipo 1 para arriba. Y puede regresar a la eutimia, pero usualmente después viene un episodio depresivo mayor, ¿ok? Después de un episodio maníaco o mixto, va a haber un episodio depresivo mayor, ¿ok? El mixto, vamos a encontrar que van a haber de las dos imágenes, ¿verdad? O sea, de los criterios depresivos los vamos a encontrar presentes, pero también vamos a encontrar presentes los episodios de manía, ¿ok? Y yo sé que se pueden preguntar ustedes, o van a decir, Mani, ¿pero por qué? ¿Cómo van a estar juntos? ¿Verdad? Si va a estar triste, ¿cómo va a cumplir los de manía? Porque puede ser que no haya tristeza, sino que haya irritabilidad. ¿Ya? Entonces, recordemos que tenemos un prototipo mental de que la depresión es una persona llorando y todo el día, y no es así, ¿verdad? A veces la depresión lo que va a presentar es incluso la irritabilidad o el enojo es una emoción socialmente más aceptable que la tristeza, ¿verdad? Entonces, hay que encarar ahí. La manía de ciclación rápida, sí, es lo que les decía.
van a haber 4 episodios, ¿sí? 1, 2, 3, 4. No necesariamente van a ser 4 episodios maníacos en la situación rápida, no necesariamente van a ser hipomaníacos, pueden ser mezclados, ¿ok? Como nos lo enseñan aquí, 1, 2, 3, 4, ¿ya? O 1, 2, 3, 4, ¿ok? En los cambios, bueno, esto, cambios de situación rápida, ¿verdad? Es otra forma de ver. Vamos al episodio hipomaníaco. Si se dan cuenta, es la misma imagen. Simplemente que la intensidad es menor. ¿Sí? Entonces, no vamos a llegar hasta esta línea de arriba, no vamos a llegar a la manía, sino que nos vamos a quedar en la hipomanía. Entonces, podemos ver en un episodio depresivo, salimos y está la hipomanía. O al revés, venimos de una hipomanía y caemos en un episodio depresivo. ¿Sí? Recordemos que el paciente usualmente nos va a llegar acá abajo. Nadie va a consultar si se siente bien. Porque hay que reconocer que la hipomanía y la manía, o sea, el paciente se siente bien. O sea, ¿quién no va a querer sentirse anormalmente feliz? ¿Sí? O tener una autoestima muy elevada. O sea, ¿quién va a decir, uy, me estoy sintiendo muy bien, voy a consultar? Muy raro. A menos que sea un bipolar que ya sabe que es bipolar. El trastorno ciclotímico, ¿verdad? No llega a depresión mayor, no llega a manía, se mantiene entre la distimia y la hipomanía, pero no pasa por la eutimia. ¿Ok? Ahora, bueno, estos hasta acá son todos los que les mencioné, todos los que conocemos, ¿verdad? Los más utilizados. Ahora, hay un detalle con el trastorno afectivo bipolar, ¿verdad? Realmente en los últimos años se han descubierto muchas cosas en la psiquiatría y en la salud mental. Se ha identificado incluso que muchos de los pacientes que antes eran bipolares o incluso esquizofrénicos realmente eran, depresivos y esquizofrénicos, no eran ni depresivos ni esquizofrénicos, sino que eran bipolares, ¿verdad? Entonces, hay muchos otros pacientes que no entraban ni en el tipo 1 ni en el tipo 2, entonces ya los psiquiatras o los psicólogos no sabían en dónde poner. Entonces hay distintas alteraciones del ánimo que quedan sin especificar. Entonces vino un señor muy inteligente que se llama Ago Aitken y creó lo que es un espectro de la bipolaridad, ¿sí? Donde mete todos estos. Aquí vamos a tener el tipo 1 y el tipo 2, que son los que vamos a utilizar principalmente. ¿Por qué se los explico? Porque ustedes van a ver pacientes que no van a caber dentro del tipo 1, que no van a caber dentro del tipo 2, pero que ustedes van a decir, si lo manejo como unipolar, creo que lo podría alterar, ¿ya? Entonces ahí es donde entra el espectro bipolar, ¿sí? Porque entonces vamos a tener bipolar 1/4, bipolar 1/2, bipolar 1/2 y así le puso varios, ¿verdad? Realmente es una buena idea, de repente los malos son los nombres. Pero es precisamente por eso. Antes, dentro de los pacientes con depresión, ¿sí? Un trastorno depresivo mayor, metían a todos los que no podían explicar los síntomas que tenían, ¿sí? Y luego, conforme se ha ido avanzando, se ha ido viendo que muchos de estos, o sea, un 33%, era realmente una depresión o un trastorno afectivo bipolar tipo 2, ¿ok? Entonces, ahí es donde nos ayuda a nosotros a poder ayudar a más pacientes, ¿sí? Sin dejarlos fuera de la estadística por lo rígidos que son los criterios de DSM o de CIE-10. Entonces, vamos a verlos rápidamente para que cuando ustedes alguna vez lo vean, se recuerdan de esta clase. El episodio, hay un bipolar que es el bipolar 1/4, sí, que está, digamos, sus características es que son episodios depresivos, pero que tienen rápida recuperación, ¿ok? Con antidepresivos. Cuando nosotros usamos antidepresivos, no sé si han recibido fármaco o van a recibir, no sé. Bueno, ojalá sí, ¿verdad? Lo reciben. Pero los antidepresivos son medicamentos que utilizamos
en las depresiones unipolares, ¿sí? Y para ver un resultado del uso de los antidepresivos necesitamos entre 4 a 6 semanas, ¿ok? Para una mejoría o salida de un periodo de crisis, 3 meses. O sea, realmente los antidepresivos son medicamentos que funcionan lento. Pero hay cierto tipo de pacientes que les dan un antidepresivo, y yo sé que tal vez, que espero, sepan, ustedes no les van a dar antidepresivos, ¿verdad? Sí, los suficientes, pero sí van a tener pacientes que van a estar tomando antidepresivos, o que ustedes les dijeron, bien, necesito hablar con el psiquiatra y que lo medique, así que vaya, y nos vemos la otra semana. Va a empezar el paciente el antidepresivo, y a la semana va a llegar con ustedes y les va a decir, miren, estas pastillas deberíamos tomarlos todos. O sea, me siento súper bien, ¿sí? Ya me siento mejor, ya estoy funcionando, y entonces ahí, ojo, ¿sí? Porque es un paciente bipolar. Está haciendo que sale muy rápido con los antidepresivos, ¿ok? Esto no es nada bueno y estamos dañando el cerebro. Entonces, ojo con porque ustedes lo van a ver principalmente. La siguiente se va a escapar porque las citas van a ser más largas, ¿ok? Ahora, el bipolar un medio, ¿sí? Realmente este es un trastorno, a mí me gusta mucho, la verdad. Genera mucha controversia porque es la mezcla de la esquizofrenia y la bipolaridad, ¿verdad? Yo sé que no han visto esquizofrenia, entonces les traigo una diapositiva para que vean qué es los síntomas positivos, ¿ok? Los síntomas positivos van a ser alogia, sí, saben los términos, ¿no? Entonces va a haber una disfuncionalidad en la comunicación, disfuncionalidad en el afecto, van a estar muy asociales, va a haber una baja capacidad de sensación de placer, ¿sí? Va a haber una baja motivación, ¿ok? Van a estar como aplanados afectivamente, ¿sí? Su discurso va a ser muy pobre. Esos son los síntomas positivos, ¿ok? Entonces vamos a ver que dentro del esquizoafectivo o el esquizobipolar, que se le llama también bipolar un medio, vamos a tener un humor normal, más síntomas positivos, ¿sí? Podemos tener un episodio de manía, más síntomas positivos. Podemos tener un episodio de depresión mayor, más síntomas positivos. Podemos tener un episodio de hipomanía, más síntomas positivos. O sea, aquí lo que manda es que van a haber síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿ok? Ahora, dentro de la esquizofrenia, ¿sí? Vamos a encontrar síntomas de psicosis, que va a ser crónico, que no va a haber una remisión, que va a haber un pobre resultado con los medicamentos, y hay quienes dicen que un poco de esquizofrenia da el diagnóstico de esquizofrenia, ¿ok? Hay otros que dicen que el trastorno afectivo bipolar, que está presente en la manía, donde hay trastornos del humor, que es cíclico, que tienen buenos resultados con medicamentos. Entonces dicen que incluso un poco de alteración en el humor es bipolaridad, ¿sí? Y hay quienes, entonces ahí es donde está el detalle, porque si tengo yo los síntomas positivos, que son psicóticos, ¿ok? Entonces es esquizofrenia. Pero hay quienes dicen, no, porque tiene manía y tiene depresión, entonces es bipolaridad. Entonces, este diagnóstico se maneja como un trastorno esquizoafectivo o esquizobipolar, donde se une la psicosis, la manía o la hipomanía o la depresión, y pues se llevó la lotería genética en las dos caras, ¿verdad? Entonces, hay quienes sí lo manejan como un trastorno aparte que tiene todos estos síntomas. Bueno, el bipolar un medio, ¿verdad? Ahí sí son pacientes que no llegan nunca a la depresión, pero se mantienen constantemente en una hipomanía, bajan a la albuminia, regresan a la hipomanía y en eso ciclan, ¿ok? Sí, lo que dicta la bipolaridad es el ciclo, el ciclaje, ¿ok? Entonces,
van a ver estos pacientes ahora, porque si estos pacientes viven felices todo el tiempo entre lo bueno y lo estable, porque es importante, porque tienen una tendencia muy fácil a deprimirse y cuando se deprimen, se van a deprimir fuerte y va a ser difícil sacarlo de ellos. Y si nosotros no identificamos este periodo previo a la depresión, lo vamos a poner como bipolar, como depresión unipolar y lo vamos a agarrar el cuadro. El bipolar 2,1, ¿verdad? Ahora, aquí hay, y eso sí está en una diapositiva, pero la diferencia entre lo que son temperamentos, ¿ok? Esto es un ánimo, esto es manía, eutimia, depresión. Aquí vemos la hipomanía, aquí vamos a ver la distimia, pero estas dos líneas punteadas que van acá hablan del temperamento. El temperamento es algo que para nosotros no cambia a lo largo de la vida, ¿sí? Si yo soy una persona con un temperamento hipertímico, o sea, por arriba de la eutimia, ¿sí? O sea, yo soy esa persona que usualmente es alegre, eléctrica, etc., ¿verdad? Versus esa otra paciente que es un poco más tranquila, más reservada, etc. Pero se mantiene todo esto a lo largo de su vida. Hay pacientes que ciclan, ¿sí? Entre estas, no les genera disfuncionalidad, no llegan a cumplir criterios de hipomanía, no llegan a cumplir criterios de distimia ni de depresión, pero tienen esto. Y el detalle es que cuando entran en una depresión, también puede ser una depresión que la tenemos que manejar como bipolaridad, porque si no, aumentamos estos episodios y los mandamos a hipomanía o manía. ¿Okay? Bueno, y aquí está esta, que si no nos damos cuenta con los pacientes que tienen pop-out, digamos, con los antidepresivos rápidos, estos pacientes les vamos a dar un antidepresivo, no van a salir rápidamente, ¿sí? Le damos el antidepresivo y se fue a hipomanía, y a veces se va a manía, y entonces ahí hacemos diagnóstico, ¿verdad? Porque eso se llama virar al paciente, ¿sí? Entonces lo viramos con medicamentos y ya después de haber tomado el antidepresivo ya empiezan los ciclos, ahí sí dependiendo de manía o hipomanía. Hay que reconocer también que hay pacientes que son bipolares que lo que nosotros vamos a identificar es que usan sustancias. Muchas veces, como esto es un cerebro que tiene una alteración en la funcionalidad, ¿sí?, química, lo que busca ese cerebro es la estimulación por medio de sustancias como cocaína, marihuana, por decir dos. Entonces con la cocaína yo me subo, con la marihuana yo me bajo, ¿ok? Entonces esta es la forma en la que encuentra usualmente los pacientes para regular su estado de ánimo, porque no saben qué es lo que está pasando y usualmente pues, de base a la bipolar. Nuevamente, ¿verdad? Hay personas que van a tener un temperamento hipertímico, pero van a ser episodios depresivos. Ojo también con esos pacientes porque va a ser muy fácil que se les vaya para arriba y entonces esperemos el cuadro de bipolaridad. El mixto, sí, ese ya se los expliqué. Bueno, hay pacientes, hay que reconocer que la bipolaridad es una enfermedad o un trastorno que no la vamos a diagnosticar a edades muy tardías de la vida, digamos, es muy raro que llegue un abuelito como nosotros que no haya sido diagnosticado con bipolaridad antes, ¿verdad? Pero hay ciertos tipos de demencia, ¿sí?, donde los pacientes nunca habían consultado antes y hasta que empiezan con cuadros de demencia, empiezan a tener estas situaciones, ¿sí? Entonces ahí podemos tomar en cuenta esto. ¿Con qué objetivo? De manejarlo con un medicamento que sea un estabilizador de ánimo y no un antidepresivo. Bueno. ¿Dudas con estos? ¿No? Muchas. Bueno, en los temperamentos vemos que son estables y persistentes. Esto es nada más el ejemplo del temperamento depresivo, el temperamento hipertímico
Y hay que reconocer que estos, otro grupo que tenemos son las personalidades, pero estas son cosas que no van a cambiar. Esto se mantiene a lo largo del tiempo, o sea, no tienen ciclajes. Hay personas que tienen personalidades o temperamentos hipertímicos que nos toca cuestionarnos qué tan vulnerables son para desencadenar episodios de manía o hipomanía, y entonces ahí sí entran dentro del espectro bipolar como lo vimos antes. Aquí se confundió el libro, estoy hablando en serio, porque este no es de hipomanía, sino que iba aquí con el temperamento hipertímico, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, no hay curvas, ¿ok? Se mantiene lineal, ¿ok? Y bueno, pues aquí están los criterios según el DSM, ¿sí? Entonces, para el episodio de depresión mayor, era lo que les decía, es exactamente el mismo. Ustedes pueden ir a sus DSM y van a encontrar que el episodio de depresión mayor, dentro de la bipolaridad y el bipolar, son los mismos síntomas, ¿ok? Ahora, en el episodio maníaco, vamos a tener un tiempo mínimo de una semana. ¿Sí? Recordemos 3 más síntomas, 4 si es indicable. Esto es súper importante, ¿sí? El deterioro de la funcionalidad y se necesita hospitalización. Maníaco. Mientras que en el hipomaníaco hablamos de 4 días consecutivos, los restos de síntomas son iguales, excepto que el episodio no es suficientemente grave para alterar el funcionamiento del todo y no requiere hospitalización. Llegamos al tratamiento. ¿Sí? La verdad es que para los trastornos afectivos bipolares solo tenemos estos medicamentos para tratar. O sea, es complicado porque si el paciente hace alergia a uno, ¿sí? Es mujer y está embarazada, no puede tomar ninguno de los otros, entonces se hace bien difícil poder manejar este trastorno. ¿Okay? Actualmente, pues los que tenemos es carbonato de litio, que se puede utilizar no solo en la bipolaridad, ¿verdad? Pero esto es como el principal que se utiliza en un trastorno afectivo bipolar. Esta también se puede utilizar cuando hay mucha ideación, planeación suicida. Entonces, no todo el que use litio es bipolar, pero los bipolares probablemente solo estos pueden usar. ¿Okay? El ácido valproico, la gabapentina y la carbamazepina son también anticonvulsivantes, ¿sí? Entonces ahí es donde entra lo que les explicaba yo del efecto que tiene en el cerebro similar al de una convulsión. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda o digo algo más de los medicamentos. No, ¿verdad? Que lo maneje no un médico, sino un psiquiatra, porque a veces los médicos les tienen miedo a estos medicamentos y no ponen las dosis. Bueno, y eso es lo que les traía. Entonces, ahora quiero saber qué dudas tienen, qué quieren que repita, preguntas, lo que ustedes quieran. Desde el inicio. ¿Qué piensan ahora en cuanto a las primeras respuestas de qué es lo que sabían de bipolaridad? ¿Cómo es que hay alguna forma, por ejemplo, para hablar con el paciente? Porque, o sea, yo me pregunto si, o sea, solo llega y es que tenés trastorno de afectivo bipolar o algo así, para establecer un buen rapport con ellos. ¿Cómo se puede desenvolver uno con una persona así? Porque por lo que vimos puede tener un temperamento o puede cambiar de actitud de un momento a otro. Digamos, no hacer tanto eso como recibir la noticia de, bueno, mira, tenés un cerebro que funciona diferente, ¿verdad? Entonces, tenés bipolaridad. Y como socialmente pensamos que estoy feliz en la mañana y estoy triste en la noche y eso es bipolaridad, y ya vimos que no lo es, ¿verdad? Porque esto se tiene que mantener en el tiempo, ¿verdad? Pero es una buena pregunta. Entonces, el impacto que le va a dar al paciente oír que es bipolar y que esto es algo para toda la vida, es algo que le va a aumentar
síntomas depresivos, ¿verdad? O sea que ella viene porque ya cae en depresión. Ya está en depresión. Ya está, pero ya. Y lo que nos va a tocar es cómo ayudarlo a aceptar el diagnóstico y ayudarlo a ver cómo puede seguir su vida, ¿sí? Teniendo este diagnóstico, ¿verdad? Y que realmente no es un diagnóstico que sea limitante mientras esté tomando el medicamento, ¿ya? Entonces, pero es una buena pregunta de cómo dar la noticia del diagnóstico. Hay que tener en cuenta que el trastorno afectivo bipolar es tan complicado que estudios dicen que uno puede tardarse hasta 8 años en dar el diagnóstico de bipolaridad, ¿sí? Porque uno no está seguro, anda en esto de ¿será que es bipolar o no es bipolar? Pero la depresión anterior fue así, pues ¿será que sí o será que no? Entonces hay mucha duda, ¿verdad? Mientras más se sabe del trastorno afectivo bipolar, yo les diría, hoy es más fácil identificarlo que lo que era hace 10 años, ¿verdad? Era más complicado, por eso es que muchos se iban dentro de la esquizofrenia o dentro de una depresión cualquiera, ¿verdad? O unipolar, que es la forma correcta, ¿verdad? En cambio ahora es más fácil, ¿sí? Aún así nos toma un montón de tiempo hacer el diagnóstico. Entonces, más allá de que ustedes vengan y les digan, mira, fíjate que yo creo que sos bipolar, ¿verdad? Entonces vamos a manejarte ese diagnóstico, tenganlo para ustedes, ¿verdad? Como que ustedes observen, ustedes llévenlo y digan, esto me parece extraño, ¿verdad? Mira, creo que me gustaría que consultaras con un psiquiatra para tener otra opinión o para ver si no nos recomienda algún medicamento. Algo que pasa mucho, sí, porque pues trabajo con muchas psicólogas y psicólogos, entonces algo que pasa mucho es que ellos empiezan la terapia y el paciente no mejora o llega a un punto donde se estanca y no hay mejoría y no hay mejoría y no hay mejoría. Entonces ahí usualmente los psicólogos lo que hacen es que dicen, ¿verdad? Mira, quiero que consultes y que tengamos otro punto de vista de un psiquiatra. Entonces ya llegan conmigo y ahí sí ya digo, ya entendí por qué me lo mandó, ¿verdad? Sí, es bipolar, ¿verdad? Pero esta comunicación va de psicólogo-psiquiatra. Cuando ya estemos los dos de acuerdo de que sí es un diagnóstico de bipolaridad, entonces lo abordamos con el paciente, acá en su clínica. Pero entonces, por ejemplo, si tú fueras la psicóloga que está trabajando con mi paciente, o yo, la psiquiatra que está trabajando con el estudio, entonces ya yo le diría, bueno, tendríamos la conversación de, mira, sí, yo le voy a dar el diagnóstico de bipolaridad, lo voy a hablar con él en la próxima cita, ¿verdad? Entonces cuando tú lo vayas a ver, ten en cuenta que ya se lo dije, ¿verdad? Porque yo se lo voy a decir y el primer choque va a ser duro para el paciente, ¿verdad? Porque esto, ¿quién quiere tener un problema en el cerebro que es para toda la vida y que lo ayuda a entender por qué sus relaciones nunca funcionan, o por qué en el trabajo es muy bueno pero de repente todos sus ahorros se van, o por qué constantemente está teniendo pensamientos de suicidio o de ideación suicida? Y aquí hay mucha disfuncionalidad, ¿verdad? Entonces cuando entienden que es una enfermedad que no se quita, es un golpe duro para el paciente, ¿ya? Entonces ahí sí nos toca, pues ya se lo dije yo, te toca a ti, ¿verdad? Y entonces ya trabajamos en la aceptación del diagnóstico, ¿verdad? Y principalmente en el apego al tratamiento, porque sí es una enfermedad que es muy disfuncional o un trastorno que es muy disfuncional, sí es para toda la vida, pero si tomas el medicamento va a ser una persona completamente funcional. Y son muy inteligentes y muy exitosos, son muy buenos trabajando. Ajá, sí. Solo que entran como ciclo, luego caen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahí nosotros entramos mucho con la autoestima y aceptación y duelo. Si se recuerdan, vimos la parte de duelo, de aceptar una patología. Aquí entraría esto también. Entonces, como son mucha gente, también va tachado de loco porque como cicla, entonces de repente ven mucho tiempo bien a la gente, entonces de repente, ¿qué te pasó con este bajón? Y entonces se enteran que hay algún intento suicida o intención suicida. Entonces se empiezan a tachar de locos porque sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces nosotros quitar ese estigma que no es locura,
qué es un funcionamiento cerebral. Entonces nosotros ahí es donde entramos, obviamente, ya lo hemos recalcado antes, nosotros no entramos con medicamentos, pero sí entramos con toda esta línea terapéutica, cómo se percibe a sí mismo, que identifique a nosotros. Nosotros somos una mano derecha para que el paciente identifique cuando empieza a tener sus ciclos, sea maníacos, maníacos o depresivos y disquímicos. Entonces nosotros ya vas evaluando esto, vas conociendo esto, porque si nosotros lo ayudamos cuando va a consulta con psiquiatría, el paciente ya va informado y entonces ayuda a la consulta de evaluación de cómo va su proceso, cómo van los medicamentos, si hay que aumentar, si hay que subir. Yo que sé, esto ya tocaría con psiquiatría, pero nosotros entramos también ahí. Y no, ya se me olvidó. Pero, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Ojo, la bipolaridad se puede confundir con trastorno límite de personalidad, ¿sí? Con el trastorno oposicionista desafiante en niños y adolescentes, con TDAH en niños y adolescentes y en adultos, ¿ok? Con uso y abuso de sustancias, obviamente en cualquier edad también. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que hace tan tardado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? La historia de vida del paciente. Eso es lo que nos va a ayudar mucho. Lo más difícil que va a ser trabajar con un paciente bipolar, por supuesto, sacarlo de las depresiones. Es más fácil sacar a un paciente de la manía, ¿sí? Porque aquí usamos antipsicóticos, ¿verdad? Entonces, para regular al paciente, entonces, cuando nosotros lo regulamos, es más fácil sacarlo de un episodio maníaco o hipomaníaco que un episodio depresivo, ¿verdad? O sea, los episodios depresivos en los pacientes bipolares son muy intensos, muy profundos y son muy complicados. Y cada episodio que tenga un bipolar, el episodio consiste en el paquete, ¿verdad? ¿Sí? No es solo la manía o solo la depresión, es el paquete, porque va a venir uno detrás del otro. Cada episodio que tenga va a ser más grave, más largo, más profundo y más difícil de sacar. Por eso es que lo que buscamos con la identificación es el tratamiento para evitar recaídas, ¿sí? Y fuera de farmacológicamente lo difícil que es trabajar la depresión de los bipolares, lo más complicado en conjunto que vamos a encontrar es la aceptación del diagnóstico. Porque entonces como no quieren ser, o sea, lo voy a poner así, nadie quiere ser bipolar, nadie quiere tomar medicina todos los días para poder ser regular y funcional. Llegan a una estabilidad que al principio al paciente no le va a gustar, ¿verdad? El paciente va a estar acá y va a decir, pero me siento aburrido, ¿ya? Por supuesto, ¿verdad? Porque qué rico sentir que entras a un centro comercial y que la música está sonando porque tú estás caminando, ¿verdad? Entonces, no les gusta, ¿sí? Se sienten muy aburridos. Y luego se sienten estables, no hay crisis, no pasa nada, están en mi rutina, ya llevan un tiempo así y dicen, pues yo creo que tal vez no soy bipolar, creo que lo que tenía pues ya me estabilicé, así que voy a dejar el medicamento y entran en manía, hipomanía usualmente, o se deprimen. Otra vez es un segundo episodio, dosis más altas del medicamento y ahí empezamos otra vez. Y vuelve a empeorar, o sea, después de la recaída, empeora más de lo que ya estaba o es cada vez es peor. Por eso nosotros debemos insistir que no importa si tomando el medicamento y asistiendo a las terapias se siente bien, esta es la idea. Entonces no es una razón para que el paciente se retire de su proceso terapéutico o psiquiátrico. Es porque si lo lograste es porque sigues aquí, entonces tenemos que seguirlo. Sí, de cajón. Entonces, trabajar esto también porque la gente empieza a decir, como cuando uno toma para la gripe, yo qué sé, Taxin, acetaminofén, ya he tomado, entonces estoy bien, y no nos da gripe. No, aquí no pasa esto con la bipolaridad. Aquí tiene que ser permanente. Y nosotros debemos recalcar la importancia de mantenerse apegado a su proceso terapéutico y apegado a que tiene que tomar con responsabilidad su medicamento. Yo les voy a dar un ejemplo que es lo que yo uso en la clínica, ¿verdad? No está en ningún libro, no creo, ¿verdad? Pero
Esto es muy similar a los lentes, a las personas que usamos lentes o anteojos, ¿verdad? Aquí veo 3, ¿alguien más usa lentes? Yo. Bueno, no sé, mayoría, ¿verdad? ¿Se acuerdan la primera vez que ustedes llegaron a hacerse el examen de la vista? Y les pusieron, ya les dieron sus lentes, y ustedes se los pusieron y dijeron, qué nuevo mundo. Esto es bien. O sea, todo el tiempo vivimos, yo ahorita traigo lentes de contacto porque me pongo nerviosa y se me caen. Pero la verdad es que nos ponemos los lentes, ¿verdad? Y todo el tiempo anterior creímos que eso era la forma de ver el mundo, digamos, que así se veía, un poquito borroso, ¿verdad? Pero cuando ya nos pusimos los lentes y nos dimos cuenta que así es como se ve, qué rico se siente, ya no quiero quitarme, ¿verdad? Pero luego empieza a haber calor, entonces digo yo, bueno, tal vez si me los quito no pasa nada, me los quito y ¿qué pasa? Aumenta la graduación, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi ojo ya viene genéticamente diseñado para tener este error que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mi error genético de naturaleza, o sea, mi naturaleza, mi normalidad es no ver de lejos, ¿sí? Entonces, para yo corregir eso, uso lentes, pero no significa que porque yo esté usando lentes de contacto, si me los quito hoy en la tarde, ya puedo ver de lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque así es genéticamente mi ojo, así es genéticamente el cerebro de las personas con bipolaridad, ¿sí? Porque se estabilizan no significa que ya desapareció, ¿no? Van a regresar a la tendencia normal de su cerebro, que es la ciclación. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Pregunta? Ahora ya ven por qué traigo a mí una experta de bipolaridad. Es que es bien una patología bien compleja y en clínica es bien compleja. Y no hace poquito, Mario y yo compartimos un caso que llevamos juntas y tengo una paciente que llega, la semana anterior había visto a Mario en sesión. A mí Mario me dijo que tenía bipolaridad, pero yo no creo que ese sea mi diagnóstico. Es una chica que actualmente estudia psicología. ¿Usted tenía duda todavía? No, ella. Ella le dijo. Sí. Y yo así viéndola en manía, ¿verdad? O sea, pasó hablando 40 minutos de la sesión, de una idea a otra, enérgica. Ese día se apuntó a voluntariados, estaba estudiando los días. ¿Qué nos estamos viendo? Entonces, ojo, porque a nosotros, al menos en mi caso, nos llega mucho paciente que estudia psicología. Aunque nos digan, esto no para ver horas, nos van a llegar pacientes. Entonces, lo que hago y hice yo en el caso de esta chica es, ok, si tú tienes duda, pues investiga. O sea, eres psicóloga, le va bien en la clase de psicopatología. Entonces yo, ok, ve a ver, evalúate tu día a día, cómo estás con tu energía, cómo van tus pensamientos, cuánto hablas, cuántas actividades estás haciendo, cuánto duermes, cómo comes. Y digamos, yo la había visto 2 semanas anteriores y había llegado a contarme que tenía ganas de suicidarse, estaba llorando, pasó en posición fetal acostada en el sillón la hora de la sesión. Y entonces yo así viéndola, ¿cómo es posible que no lo vean? Pero es porque es su estado natural, o sea, sí son ellos. Nosotros como profesionales somos capaces de verlo. Ayudemos al paciente a que lo vea. Obviamente utilicé esta estrategia porque ella está estudiando psicología y para ella analíticamente es mejor verlo así. Hay pacientes que no los vamos a mandar a investigar porque hashtag Google cáncer se va a morir mañana. No. Entonces, exactamente. Entonces la idea no es esa, ¿verdad? Hay que poner aquí ojo cómo es nuestro paciente, su personalidad, cómo va propiamente comprendiéndose a sí mismo y por ahí le vamos llevando. Hay aplicaciones que pueden usar, antes que se me olvidara. Hay aplicaciones, hay una que se llama eMoods, por si alguien quiere experimentarlo en ustedes mismos, ¿verdad? O recomendárselo a alguien. Hay varias aplicaciones. La que lo tengo en mente ahorita es esta que se llama eMoods, ¿sí? Se las voy a compartir
Entonces es como una bitácora emocional, digamos, para pacientes con bipolaridad. No es ley que solo los bipolares lo usen, ¿verdad? Pero sí nos va a ayudar a ver cómo van ciclando y cómo van pasando de una semana a la otra o de un mes al siguiente. ¿Okay? También para que ellos puedan ver que sí hay cambios. ¿Okay? Y bien, esto es otra cosa que yo he desarrollado en la clínica que yo trabajo. Yo le digo a mis pacientes que trabajamos con un semáforo, ¿ya? Entonces yo les pongo, cambio los colores, ¿verdad? Yo les digo rojo, naranja y amarillo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué objetivo es el semáforo? Que por supuesto, una vez ya pasó el periodo de crisis y estamos estables, entonces podemos decir, bueno, cuando tú te empezaste a sentir mal, ¿cuáles fueron las primeras cosas que te pasaron? Que tú dijiste, esto está como raro, me estoy sintiendo empezando a sentir mal, ¿verdad? O sea, hay una persona que me dijo, yo uso jeans, todos los días yo uso jeans, pero cuando me siento de bajón, uso short, uso pantalonetas. Ya, o sea, entonces yo digo, bueno, ese es uno de los síntomas que se va a nuestro semáforo en el color amarillo, ¿verdad? Entonces, si empiezo yo a darme cuenta que ya no estoy usando mis jeans, ¿sí? Y que estoy usando solo pantalonetas, ¿sí? Entonces, porque ustedes no creen, estas cosas son bien importantes para las personas. Entonces, ahí tienes que consultar, ¿sí? Porque entonces estamos en el color amarillo. No es que estamos ya en una crisis, pero algo está pasando que nos está empezando a activar. ¿Okay? Entonces, y así me voy con síntomas de color amarillo, síntomas de color naranja y síntomas de color rojo, que son, por ejemplo, no, ahí sí estamos en crisis, ¿verdad? ¿Okay? Y que lo peguen en un lugar donde puedan verlo para que ellos vayan asociando. Y si se les viene a la mente algún otro síntoma, que lo apunten dentro del color para que lo tengan en mente. ¿Okay? ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, yo quería saber si podía apuntar el libro donde sacó las imágenes. ¿Se recuerdan que les hablé de TDAH en mi familia? Pero ya había que funcionar, puede ser. También se nos parece. También se nos parece.